Dice así la palabra de Dios. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Que el Señor añada bendición a la palabra de Dios. Oremos, hermanos. Amantísimo Dios, Padre Santo, gracias, Señor. Es hoy un día de gozo, de alegría, Señor, porque vemos tu poder, tu misericordia. Tú nos permites a nosotros, como iglesia local, ver tu poder, Señor. Saber que tú tienes el poder y que tú eres quien guía cada una de las acciones, Señor, que hacemos. Te pido, Señor, que a través de tu Espíritu Santo seas dándonos ese entendimiento para entender, para poner en acción, Señor, lo que tú nos dices en tu santa y divina palabra, Señor. Danos pues ese entendimiento y guía nuestras vidas. De nuestra oración, en Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos y amigos. Hemos estado viendo Apocalipsis y es maravilloso. Recordemos que Apocalipsis es un libro en donde lo que hace es dar unas palabras de ánimo para el creyente. Apocalipsis son palabras de ánimo, donde el creyente puede coger y retomar todas esas promesas, todo eso que el Señor dice que va a ser y que se va a cumplir, que va a ser verdad definitiva y que muestra el triunfo definitivo del Señor Jesucristo sobre sus enemigos. O sea, es mostrar el triunfo del bien sobre el mal. En las 3 visiones que ve el apóstol Juan, del capítulo 1 al 3, recordemos que está la visión de la gracia, es mirando y le habla a la iglesia. De los capítulos 4 al 19 está esa visión, esa muestra de lo que va a ser la gobernación, en donde se demuestra que el Señor Jesucristo no pierde el control en ningún momento. Pueden suceder y van a suceder muchas cosas en ese tiempo futuro, en ese tiempo de tribulación, en esa parte, hermanos, que es escatológica, pero que en ese momento la iglesia no va a estar aquí. Y luego de los versículos 19 al 22 está esa visión del reinado de Cristo, el reinado de Cristo con la iglesia, con los escogidos, y la decisión final de lo que ha de pasar a todos aquellos que han rechazado al Señor Jesucristo, porque no hay más. Es por eso pues que la historia de la humanidad, mis amados hermanos, se divide entre los salvos y los no salvos. Salvo todo aquel que ha recibido al Señor Jesucristo como su único Señor y Salvador, que se ha arrepentido y que ha habido un nuevo, verdadero nacimiento. ¿En qué momento, hermano? Cada uno sabe en qué momento recibe al Señor, en qué momento es transformado. ¿Sí? Habrá unos que posiblemente dicen: es que yo crecí en un hogar cristiano. Pero has tenido tu encuentro personal con el Señor, ya lo recibiste como tu Señor y Salvador, porque si no, no has nacido de nuevo. Tiene que haber ese encuentro personal. Habrá personas que se congregan, vienen a la iglesia, vienen con la Biblia debajo del brazo, pero realmente no conocen al Señor. Han oído de Él, pero no tienen una decisión firme, definitiva. ¿A qué? A alabar y glorificar el nombre del Señor, a servirle y a obedecerle. Entonces están viviendo en un
Y toda la otra parte de los no salvos es triste. Hay una humanidad que quiere seguir aferrada a las obras y siguen como si las obras los justificaran, desconociendo la gracia de Cristo. Y el Señor Jesucristo en cada porción de la palabra nos habla. Cuando estamos mirando el mensaje de las iglesias, yo le invito a una cosa, hermano: interiorice, vuelva ese mensaje para esa iglesia en algo que el Señor le está hablando a usted. Porque cuando miramos, sí, ya vimos en el capítulo número 1, hay una cosa definitiva, capítulo 1, versículo 3 de Apocalipsis. Y dice: bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ella escritas. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. Bienaventurado entonces el que lee, el que oye, pero no solamente lee de oír, sino el que guarda. Y guardar en la mente y en el corazón es saber que son las verdades bíblicas para volverlas realidad. Como dice mi hermana Blanca, que las aplica. Porque hay que llevarlo a la realidad. Y empezamos a ver lo que el Señor le ha dicho ya a las iglesias. A la iglesia de Éfeso, que es conocida como la edad apostólica. Hay un tiempo en el cual se desarrollaron unos eventos que representan mucho de lo que fue la edad apostólica, la edad de inicio de la iglesia. Y en Efesios 2:4, Señor. Gracias, claro que sí. Gracias, Juancho. Y en la iglesia de Éfeso, ojo, en el capítulo 2, en el versículo número 4, hermanos, eso es un tema de cuidado. Miren lo que le reclama el Señor a la iglesia de Éfeso, a sabiendas de que hacían muchas cosas. El Señor conocía las obras, habían hecho esto, aquello, lo otro, pero en el versículo 4 les dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primera amor. Casi nada. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Es que la historia del creyente no se escribe del pasado, no, se escribe hoy. Estamos a 18 de septiembre. Hoy se escribe. Porque si el amor mío hacia el Señor era pasado, el Señor aquí me está diciendo: pero tengo contra ti que has dejado tu primera amor. Y llega y dice una cosa: por lo tanto, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Y en el versículo número 7 dice: y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere. Entonces hay una promesa a esa iglesia, pero ¿qué tiene que pasar? Arrepentirse. Y es lo mismo que nos dice a nosotros. Y cuando vimos la iglesia de Esmirna, en el capítulo 2, el versículo número 10, el Señor no le tenía ningún reclamo a esta iglesia, porque iba conforme a su voluntad. Pero sí le hace un reconocimiento y le hace recomendaciones. No temas en nada, no temas en nada. ¿Estamos haciendo lo que el Señor nos manda? No temamos en nada, sigamos adelante. Y el que venciere, dice en el versículo 11, y el que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. O sea, estamos firmes, caminando nuestra vida terrenal, a sabiendas de que ya somos salvos. Sí, ninguna condenación pues hay para los que están en Cristo Jesús, pero para los que conforme a su voluntad son llamados, porque es así. Usted está hoy acá, es una bendición. El Señor te desea su hijo. Cuando miramos el mapa que nos pone nuestro hermano Juan Carlos, miren, geográficamente esto es lo que había en esa parte de Asia. Entonces, el apóstol Juan está en la isla de Patmos. Yo no sé si es que aquí le cambiaron la por una S, pero está un poquito hacia acá. Entonces él le manda el mensaje a Éfeso, se lo manda a Esmirna, se lo manda a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a la Odisea. Ahí están, miren, geográficamente estaban muy pegaditas. Era la parte de Asia, en la parte sur de Asia. Todas importantes, con una particularidad. Era la parte más afectada por la idolatría, por los griegos, por la cultura griega.
pero también tenían en ese momento una situación, y era que los romanos habían llegado, y entonces esto se volvió una mezcolancia muy tremenda, una mezcolancia tremenda de idolatría y demás. Hoy vamos a ver, mis hermanos, en el mensaje que el Señor le manda a la iglesia de Pérgamo, 3 aspectos. Y recordemos, Cristo viene pronto. Si lo tiene en su corazón, Cristo viene pronto. Y en este mensaje a Pérgamo, entonces, primero, hay un reconocimiento. El Señor le reconoce algo a esta iglesia, pero hay un reproche también, nuevamente, hay un reclamo que el Señor le hace a la iglesia. Y hay una recomendación, un llamado, con palabras de esperanza. Y ese reclamo, ese llamado y esa esperanza, ¿es para quién? Solamente para la iglesia de Pérgamo, para nosotros. Cada uno de nosotros tiene que interiorizar lo que acá le está diciendo el Señor a la iglesia. Oh, mis hermanos, esta iglesia de Pérgamo se simboliza o se representa mucho en lo que ha sido la mundanalidad del creyente. O sea, ¿cómo es que el mundo se ha metido dentro de la iglesia? Y eso era lo que estaba pasando en Pérgamo. El mundo entrando a la iglesia, ¿para qué? Para limpiarla o para contaminarla. Para contaminarla, tristemente. Y hay una pequeña reseña histórica, mis hermanos. Pérgamo era una ciudad con muchos monumentos religiosos, o sea, era altamente idólatra. Así. Tenían una biblioteca que tenía más de 200.000 pergaminos. Una biblioteca con 200.000 pergaminos sería casi el equivalente a la biblioteca de Alejandría. En esa biblioteca había una gran cantidad de textos de diferentes cosas. A través de la historia hubo un rey que cogió y hizo eso. Y cambiaron mucha de la práctica que hacían con el papiro para escribir, se cambió al pergamino. Entonces eso creó una dinámica muy fuerte y le llamaban el trono de Satanás a esta ciudad, por su ubicación, por varias cosas en el tema de autoridad, de lo que era el dominio que tenían y toda la idolatría existente, pero asimismo tenían un símbolo, la serpiente. Una serpiente que identificaba el símbolo de la medicina. Había un nombre Esculapio, que cada vez que yo digo el nombre Esculapio, pues a mí me da risa porque es un nombre, si de pronto cuando en algún momento Sarita tenga un hijo, ya sabe el nombre que le va a poner a aquel hijo, Esculapio. Pero ¿qué pasaba? Era una zona donde había prácticamente una adoración, un símbolo que era la serpiente, pero para los cristianos, para los creyentes, ese símbolo de serpiente era más tomado como el símbolo de Satanás. Entonces, algunas porciones que vamos a leer, cuando dicen que era de Satanás, es porque estaba identificado para eso. Los creyentes, entonces, mis hermanos, tenían que convivir y cohabitar con esa triste realidad, con una situación que muchas de esas prácticas y de esa idolatría se empezó a impregnar, a entrar de una forma sutil a la iglesia, con un fin final y fatal, es que contaminó a la iglesia, la contaminó. Y la porción de la palabra de Dios acá en el primer punto, entonces, hay un reconocimiento. Vamos a ver los versículos números 12 y 13. Y miren lo que dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, o sea, al pastor, al obispo, al encargado, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. O sea, el Señor Jesucristo. Se refiere al Señor Jesucristo. Y en el versículo número 13 dice: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, ¿sí? Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Hay varias cosas en esta porción que uno dice: esa gente estaba grave, porque el Señor mismo le está diciendo que en ese sitio mora Satanás. O sea, había un alto peligro para nuestros hermanos. Pero el Señor resalta 3 aspectos acá y dice: yo conozco
tus obras. O sea, yo sé ustedes en dónde viven, que viven en medio de la idolatría. Y saben una cosa, hermanos, el cristiano fiel y verdadero de hoy también está viviendo así posiblemente. Claro, pero el Señor sabe de dónde es que usted vive, cómo es que es su entorno, qué es lo que está pasando. Pero más aún sigue diciendo la palabra, pero retienes mi nombre. Entonces, hay tres cosas. Uno, yo conozco tus obras. Dos, pero retienes mi nombre. Y tres, no has negado mi fe. Retienes mi nombre. O sea, hay una fidelidad a Cristo. Porque en ese momento de la historia, lo que hacían era decirle a las personas: ojo, César es el Señor. César es el Señor. Y usted tiene que decir que César es el Señor. Y entonces ellos decían: no, Cristo es el Señor. Y ya vimos cómo a Policarpo la semana pasada, ¿qué le pasó a ese personaje? Lo mataron. ¿Por qué? Porque no decía que César era el Señor. Y le dijeron: y tenés que coger y maldecir al Señor Jesucristo. Le dijeron a Policarpo, y él dijo: no, nunca. 80 años he servido al Señor. Siempre ha sido bueno. ¿Cómo voy a maldecir yo el nombre de mi Señor y Salvador? Y lo mataron. Y miren, en el mapita que vimos anteriormente, la distancia desde Esmirna hasta Pérgamo eran tan solo 70 kilómetros. O sea, la persecución que había, allá también estaba. Claro, era constante. Y entonces él dice: ojo, pero has retenido mi nombre. ¿Sí? Y ahí, hermano, es donde nosotros tenemos que mirar realmente cómo es que para nosotros el Señor Jesucristo sí es el número uno. Nuestra fe es una fe cristiana, no una fe mariana. En este mundo actual, la fe mariana es lo que manda la parada. Hay un joven allá en la fundación que llega y dice: es que no, es que la Virgen María. Y yo: venga, amigo, dígame una cosa, ¿su fe es cristiana o es mariana? Entonces él dijo: mi fe es mariana. Entonces le dije yo: entonces usted se somete a lo que usted cree. No, nuestra fe es cristiana. Hay un mundo de idolatría donde nosotros salimos y en cada sitio donde entramos hay una imagen y la adoran, la veneran, dicen ellos. Esta semana vino una joven, hay que orar por ella. Y entró y se sentó allí. Y entonces cogió y venía con una camándula y con una imagen acá de la Virgen, pero gigantesca. Y entonces yo le dije que esa imagen y eso no tenían ningún poder. Se levantó y se fue. Hay que decirlo, claro que hay que decirlo, porque las personas no pueden pretender que van a venir a una iglesia y que van a seguir cargando con eso. Pues ¿cómo? Entonces uno va a vivir una doble vida. No, es que hay que retener el nombre. Ojo, y dice el Señor: y no has negado mi fe. O sea, están firmes con el Señor, con el autor y consumador de la fe. Hebreos 12:2. Y en este mismo versículo, la porción de la palabra hace referencia a Antipas y dice: ni aún, o sea, ha retenido el nombre y no ha negado la fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Antipas, un hombre, pastor o servidor de la iglesia, ¿qué pasó con este caballero? Cogieron y le dijeron: es que, venga, usted tiene que negar al Señor Jesucristo. Y él dijo: nunca. Y había una práctica cruel, hermanos. Cogían y fabricaban un buey, como un animal, ¿sí? Un buey, de bronce. Y en la parte del estómago de ese animal lo dejaban abierto. ¿Y qué hacían? Ahí metían al personaje y le echaban candela. Y así fue que murió Antipas. Antipas lo cogieron y lo metieron en ese sitio, y el hombre murió. Y aún con eso, los hermanos de Pérgamo estuvieron firmes, pero su entorno era delicado. Y pasa rápidamente, mis hermanos, a hablar la porción de la palabra de Dios del reproche, porque el Señor tiene un reproche, tiene un reclamo. ¿Por qué tiene un reclamo? Porque el creyente o porque ese grupo está haciendo algo contrario al mandato de Dios. Uno no se puede simplemente llamar a mentiras. Si se está haciendo algo contrario a la voluntad de Dios, entonces soy
ahí comienza en el capítulo número 14, el Señor le dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Hermanos, el que sean pocas cosas no quiere decir que no sean delicadas. Es que pueden ser una o dos, pero si eso que el Señor va a reclamar es fatal, es más que suficiente para que se derrumbe. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Y comienza a decirle, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Ojo, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. O sea, tienes a quienes, a los que retienen una doctrina. O sea, tienes allá a los que dan una enseñanza. O sea, los reciben, conviven con ellos, los albergan, los soportan. A estas personas con falsas doctrinas les permitían enseñar. ¿Enseñar en dónde? En la iglesia. Tenían puesto dentro de la iglesia. Tenían un puesto, porque el Señor les dice, es que mire, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. O sea, no era cualquier cosa, los tenés allá. Y eso se retiene la doctrina de Balaam. Y dice lo que hacía la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balaam a comer tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Entonces, ¿a qué punto había llegado esta iglesia? A permitir que un hombre que va totalmente contrario a la voluntad de Dios sea un maestro. Hagan de cuenta ustedes, hermanos, que yo vengo aquí y vengo borracho. Y entonces ustedes, como si nada, déjenme que usted está borrachito. Más aún, que alguien viniera a enseñar que el Señor Jesucristo no es el único y que le dijéramos, tranquilo, venga, enseñe eso. Más aún, que no reconociera la Biblia como la única autoridad en la vida de todos y cada uno de nosotros. ¿Dejaríamos que alguien así nos enseñe en la Biblia, en la iglesia? Hermanos, en la iglesia de Pérgamo ya estaba pasando eso. No era su posición. Es que el Señor está reclamando porque es que era verdad. Y mírenlo más aún, no solamente los de la doctrina de Balaam. Y dice, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco. O sea, también los tienes, o sea, no les falta, ahora hacen pues amigos para siempre, con los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco. En el capítulo 2 de Apocalipsis, en el 2:6, cuando le habla a la iglesia de Éfeso, le dice, pero tienes esto, que aborrecen las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Los de la iglesia de Éfeso, ellos dicen, pero tienes esto, que aborreces la doctrina, las obras de los nicolaitas, la aborreces. Aquí le está reclamando a esta iglesia y le dice, pero tengo contra ustedes, que ustedes tienen a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Ya no eran las obras, hermanos, que era la doctrina. Una doctrina, una característica como gnóstica, alejada del evangelio, alejada de la palabra de Dios. Y eso es de especial cuidado, hermanos. El mundo pagano y pecador enseñando a la iglesia. ¿Qué opinan ustedes? La persona alejada de Dios es que enseñando a la iglesia. Entonces, ¿qué le va a enseñar? ¿Qué le va a decir? Entonces viene alguien con una necesidad o con una situación cualquiera, y entonces desde el punto de vista humano le va a decir a esa persona, usted lo que tiene que hacer es esto. Hombre, pero es que la Biblia dice esto. No le pare bolas a la Biblia, no le ponga atención a la Biblia. Es que usted tiene que hacer es esto y esto. Hermanos, y eso es lo que se está viendo. Filosofías, humanismo al interior de muchas congregaciones. Y eso es totalmente fatal para una iglesia. Hermanos, ¿sabe algo? Mire, usted tiene que cuidar su doctrina dentro de la iglesia y
sea, en su vida, el Señor nos permite entrar en un proceso de santificación en diferentes ambientes. El ambiente personal es suyo en su casa. Al interior de la iglesia es donde más nos moldea el Señor. Y en la sociedad hay una oportunidad, pero usted tiene que cuidar lo que está escuchando. Usted tiene que cuidar lo que está viendo, porque de repente pueden empezar a venir una serie de enseñanzas y de doctrinas que Satanás, el maligno, en una forma hábil, mire, se va metiendo. Y cuando usted menos piensa, tiene el agua al cuello. Esta iglesia los tenía ya metidos. Es que Satanás es hábil, claro. Y hay doctrinas perversas, claro que las hay, totalmente. Entonces no basta, hermanos, con saber la verdad. Hay que vivir en la verdad. No basta con conocer la verdad. Hay que vivir en santidad. Hay que vivir conforme a lo que el Señor nos manda. El mundo actual no es un mundo fácil. No, ¿dónde? Un sitio donde hay tanta permisividad, tantas cosas. Y hermanos, muchas veces a las mismas iglesias y a los creyentes ya nada les sorprende. No, ya nada, absolutamente nada les sorprende. Y dicen, para las que sea. Por ahí la propaganda, que yo cada rato les comento. Aguardiente antioqueño dice, para las que sea. Esa es la base publicitaria. No, señores, su vida, usted como creyente, no es para las que sea. La iglesia no es para las que sea. El Evangelio del Señor Jesucristo no es para las que sea. No, tiene que haber esa convicción y esa seriedad, esa fortaleza, miren hermanos, en el conocimiento de la palabra de Dios para saber en este momento de la historia de la humanidad hacia dónde es que vamos. Y el Señor pasa rápidamente a dar unas recomendaciones. Y es una recomendación contundente, hermanos. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto, y pelearé contra ellos con la espada en mi boca. Entonces, mire, dice, por lo tanto, arrepiéntete. O sea, es algo urgente. Usted debe estar listo, presto, dispuesto realmente al 100% a darse cuenta de su pecado y saber que está en peligro. Eso es lo que les está diciendo y nos está diciendo. Reconocer y cambiar de comportamiento, de acciones y demás. Cuando miramos en Romanos 12, los versículos 1 y 2 dice, mis amados hermanos, o sea, ante las misericordias de Dios, yo les ruego que presenten vuestros cuerpos como en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y sigue diciendo en el versículo 2, y no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que miren, para que reconozcan y comprueben cuál sea la buena voluntad, perfecta, agradable y perfecta. Miren todo lo que el Señor nos dice. Entonces, claro, es que aquí le digo de una vez, tengo pocas cosas, pero las que tengo para decir son delicadas. Le han dejado entrar esa mundanalidad. No es fácil para nosotros como creyentes. Yo sé que al interior de la vida de cada uno de ustedes hay situaciones como esas. Puede haber gente con la disponibilidad de tener licor en nuestra casa. Y entonces llegó diciendo, con su alegría, mente parranda, y la persona luchando contra el vicio. Hombre, no, yo no quiero tomar. Es que yo ya soy un hombre diferente. Si me pones un vasito con leche, yo me lo tomo. Así digo, Jaime. Póngame otra cosa diferente. No me ponga una cerveza. No me pongo una botella de aguardiente. Quiten eso de acá. Y entonces, ¿qué hacen? Le dicen al hermano, como se volvió aburrido. Como se volvió aburrido, Astrid. Ya no venís a rumbear, ya no venís a bailar. Es que hay que haber, tiene que darse un cambio. Aquí el Señor le está diciendo a esta iglesia, por lo tanto, arrepiéntete. Y ese arrepentimiento tiene que ser real. Miren, el Señor nos ha permitido ver en la situación de la
a un hombre que de repente uno podría coger y hacer un balance y decir, es que es un mentiroso. ¿Cierto? Los que lo conocen dirán, es que es un mentiroso. Yo no le creo. Pero en la misericordia de Dios, en su infinito amor, le está diciendo, arrepiéntase. Porque mientras esté vivo, usted tiene oportunidad. Cuando ya usted muera, no tiene oportunidad. Y ese es el amor que todos y cada uno de nosotros debemos dar. Arrepiéntete. Pues si no, vendré a ti pronto. Le preguntaba yo a Didier, entonces, ¿qué van a hacer los siguientes años suyos de aquí en adelante? Tiene 70. Yo no sé cuánto tiempo le va a dar el Señor de vida. Entonces, ¿qué va a hacer ahí el resto de la vida? Y de la boca de él salió, digo, puede ser. Obedecerle al Señor. Si el Señor nos permite a nosotros, hermanos, ver a un hombre renovado, es que nosotros lo vimos como desobediente, llevado. ¿Alguno ha visto al hermano Jaime borracho? Si a mí me dicen que Jaime era borracho, digo, con su Señor hombre. Confiar en el Señor. ¿Alguno de ustedes ha visto al hermano Juan borracho? El Señor transformó a esos hombres. Yo no sé si alguno de ustedes más ha vivido, yo no he vivido, pero que el Señor me vaya a permitir a mí y a todo este grupo de iglesia ver a un caballero llamado Didier entrando por esa puerta y diciendo, le doy la gloria y la honra de mi Señor y Salvador Jesucristo, porque estoy arrepentido. Es que esa es la obra del Señor. Y si esta iglesia va a estar llena de marihuaneros, arrepentidos. Y si esta iglesia va a estar llena de mentirosos, arrepentidos. Y si esta iglesia va a estar llena ¿de qué, hermanos? Si es que este sitio es dado por Dios para eso. La mesa está servida. El Señor le dice a esta iglesia, arrepiéntase, porque o si no, yo vendré. Yo voy a venir. Es que con el Señor no se juega. Y dice, vendré a ti pronto. O sea, primero voy a venir donde usted. Y dice, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. O sea, voy a venir y contra esos de la doctrina de Balaam y los nicolaitas, miren, voy a venir con la palabra. Y llega y dice en una forma individual. Y llega y le dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea, hermanos, preste atención, porque es el Señor hablándonos. Dice, al que venciere. Es el que venciere, porque es que es individual. La salvación es individual, no es colectiva, es individual. No, es que mi mamá no volvió a la iglesia, pero usted vuelve. No, es que mis hijos no quieren volver a la iglesia, pero usted sigue firme con el Señor. No, es que mi marido no quiso venir, pero usted sigue firme. No, es que mi esposa no viene, pero usted sigue firme. Es que me dijeron tal cosa y me sacaron la chispa y me enojé y me fui. Pues vuelva, restablezca su relación con el Señor, encamínese y alabe y glorifíquelo a Él. O sea, al que venciere es al que realmente permanece frente a cualquier tipo de situación, hermanos. Didier me decía ayer, yo no sé en qué momento Satanás vino y me sacó de esta iglesia. Yo no sé si ustedes recuerdan en algún momento donde él estaba en el culto y cogió y se levantó y se fue, hace ya algún tiempo atrás. Y él dijo, y en el oído yo escuché algo que me dijo, sálgase de aquí. Y entonces dice, yo salí y me fui. ¿Y sabe para dónde fue? Debajo del puente, a soplar. ¿Qué estaba haciendo? Rechazando la bendición de Dios. ¿Sabe que hay personas que rechazan la bendición del Señor, su misericordia, de una forma muy folclórica, muy olímpica? No, entonces yo que voy a ir allá. No, los mismos 25-30. ¿Cómo? Si es que es el sitio donde usted viene a alimentarse. Porque si no viene aquí, entonces es porque se está alimentando en otra parte, ¿cierto? Pero si no se está alimentando en otra parte, entonces ¿qué está haciendo? Está rechazando la gracia de Cristo. Está diciéndole al Señor, tu mensaje, tu promesa, todo lo que has hecho por mí, no me interesa. Pero el Señor le dice, arrepiéntase, arrepiéntase, porque el que venciere, daré a comer del maná escondido.
esa fuente de vida eterna, ese pan de vida que es Cristo. Cada día estamos más enamorados de Cristo, ¿o no? Hay una canción que cantábamos antes que decía: yo me sigo enamorando, me sigo enamorando, me sigo enamorando de Dios. Yo me sigo enamorando, me sigo enamorando, me sigo enamorando de Dios. Perdido andaba yo, mas Cristo me salvó. Cristo es no la quiero soltar, no la quiero soltar. Hermanos, es un himno que a mí personalmente me permite decir: yo sigo firme, yo de este bus no me bajo. Y termina la porción del versículo 17 y dice: y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Era una práctica en este tiempo, tanto en romanos como en griegos y en algunos judíos, que había una piedrecita, era un símbolo que lo utilizaban mucho. Pero cuando hablamos de la piedrecita pueden haber interpretaciones, ¿sí? Y es que lo que usted sí tiene que tener claro, hermanos, es que su nombre ya lo conoce Dios. Usted ha nacido, hermano, su nombre ya está escrito y el Señor lo conoce, ¿sí? Y dice en 2 Timoteo 2:19, para finalizar, nos dice la palabra de Dios. 2 Timoteo 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Yo confío en el Señor, amén. Yo creo que ese caballero llamado Didier, que lo conocemos y que ya está en una fundación, viviendo como un rey, porque está como un rey, ese hombre va a ir transformado, amén. Y le va a dar la gloria y la honra a nuestro Señor, así como lo hacemos nosotros, porque hemos sido transformados. Y aquel que no haya tenido un encuentro con el Señor, es tiempo de que lo haga, que le ponga seriedad. Mis niños, hay que recibir al Señor, hay que dar testimonio y decir: yo recibo al Señor Jesucristo y quiero ser obediente. Y el siguiente paso es el bautismo, porque ustedes no tienen excusa. Sepan que el Señor Jesucristo viene pronto, y que nosotros debemos estar atentos. Así pues, mis hermanos, no le dé entrada, ni experimente ninguna enseñanza contraria a la doctrina bíblica. Esté como alerta, atento, edifíquese, estudie, crezca en la palabra de Dios para que esté preparado. El Espíritu Santo de Dios le va mostrando lo que usted debe de hacer y lo que no debe de hacer. Nos compartía un hermano que sintió un sentimiento de culpa esta mañana porque anoche vio Sábados Felices. Y de repente uno se ríe. Y uno dice: pero ¿cómo me voy a sentir culpable por ver a Sábados Felices? ¿Saben una cosa, hermanos? El episodio de ayer de Sábados Felices habló un sinnúmero de cosas que a nuestro hermano Jaime el Espíritu Santo le dijo: por ahí no es. Y tuvo que ponerse a cuentas con Dios. Amén. Y hoy decía: ay, me siento mal por haber visto. Y de repente la gente dice: no, ahí no pasó nada. ¿Cómo que no pasó nada? Vamos a dejar que el mundo se entre en la iglesia, en nuestra vida. Nunca. Ahí es donde tenemos que estar llenos del Espíritu Santo de Dios. Ahora, tenga presente una cosa. Ojo, la amistad con los mundanos no te llevará a nada bueno, absolutamente a nada bueno. Al contrario, el creyente que se vuelve uña y mugre, como dice el dicho, con el mundano, va a terminar justificando y aceptando los pecados de esas personas. Le preguntábamos a una jovencita qué opinaba de la comunidad LGTBI y de esa tendencia homosexual. Y la niña dijo: yo no los juzgo, yo los dejo en libertad. Yo no los juzgo, yo no soy quien para juzgar. Pero resulta que son amigos. Entonces yo voy a justificar porque la persona es mi amiga, entonces empiezo, prácticamente no hago diferencia. No, es que la palabra de Dios me manda un sinnúmero de cosas que yo tengo que decirle a quién,
mis amigos, para que mis amigos sepan que conmigo no es así. Porque si no, entonces dicen, ¿y qué tiene de malo una cervecita? Vamos por allí, nos tomamos una cervecita. Un muchacho de la fundación me paró esta semana y me dijo, venga, pero ustedes los cristianos también hacen sus fiestecitas. Ustedes hacen sus reuniones privadas y toman aguardientico y bailan. Y yo, ¿quién te dijo eso? Y dijo, es que yo tengo un familiar que es de tal grupo, no quiero decir ni siquiera el grupo, que ellos sí lo hacen. Y yo, es que esa no es cristiana. Entonces, ¿cómo así que yo voy a venir a decirle a ustedes, hermanos, que no fumen, que no beban, que hay que respetar, que hay un ambiente para agradar a Dios, pero en forma privada el personaje va y hace todo lo contrario? No, vamos a terminar haciendo lo que hace la gente mundana. ¡Qué peligro! El mundano siempre te arrastrará al pecado, nunca a la santidad. No es conveniente mezclarse. Esta iglesia llamada Pérgamo llevó el culto, como dice, sufrió. ¿Por qué? Porque no atendió la recomendación de Dios. La vida de todos y cada uno de nosotros, hermanos, es para agradar a Dios. Y si algo estamos haciendo que no agrade a Dios, hay que arrepentirse, porque mientras estemos vivos, el Señor en su infinita misericordia nos va a dar lo que nosotros no merecemos, lo que no merecemos. A mí me llena mucho de alegría saber que ya lleva un día ese caballero durmiendo en un sitio digno y no al lado del río Medellín, porque vivir al lado del río Medellín es delicado, ¿cierto, Amparo? ¿Cierto, hermano Carlos? El río se le llevó media casa a nuestro hermano Carlos también. No es fácil, porque cuando ese río empieza a crecer, el peligro está ahí. Pero ese caballero ya está en un 5 estrellas por la misericordia de Dios. No porque lo merecía, porque realmente no lo merecía. Pero ese hombre tiene esa. ¿Qué podemos hacer? Darle gracias a Dios, una vida transformada.